Presidente, y muchas gracias al presidente del tribunal. La verdad es que este bloque es el que presenta mayor heterogeneidad y es cierto que la capacidad de análisis y de síntesis que ha puesto en manifiesto hoy es digno de elogio. Permítame que me centre precisamente por la naturaleza de heterogeneidad a los informes que fiscalizan un mayor gasto, que son el de ERE de Radio Televisión Española y el de Fondo para el Agua, y a los que revelan una incidencia más grave, que en nuestro punto es el del segundo centenario de la Constitución de 1812 y el del Consejo Superior de Deportes. Voy a empezar con el del ERE de Radio Televisión Española y mi grupo ha insistido en la necesidad de que el Gobierno, en lugar de resolver los problemas y las dificultades económicas de la Administración subiendo impuestos, es necesario hacer una Administración más eficaz y más eficiente, sobre todo porque este informe pone de relieve lo justificado de nuestra reivindicación y los obstáculos e incapacidades para llevarlo a cabo. Según los expertos, España era el único país europeo donde se triplicaba la cobertura territorial pública en los medios, que sigue ocurriendo en la actualidad, es decir, a nivel nacional, nivel autonómico y nivel local, teniendo unos costes operativos que en algunas veces superaban hasta en 9 veces a los de otros países con un Producto Interior Bruto parecido al nuestro. Y además las desconexiones territoriales tenían una limitada audiencia y un coste hora de hasta 7 veces el de una emisión normal, habiendo dos casos que ya eran límites, como es el de Cataluña y el de Canarias. En radio la situación es igual. El resto de los países que podemos estudiar, parecidos en nuestro entorno, los costes de red pública eran superiores en un 50% al del Reino Unido, en un 200% al de Francia y en un 650% respecto al de Italia. La orquesta y coro tienen un volumen de actividad menor que en otros referentes europeos y ocupando el puesto 15 en un total de 20 de los analizados. Al final del plan de saneamiento y futuro, la orquesta y coro sigue sin contar con una estructura jurídica independiente que pudiese facilitar la optimización de su modelo organizativo y de su funcionamiento en la línea con lo que está sucediendo con otros países europeos. Y en este sentido le quería preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas cómo después del plan de saneamiento y futuro, después de sus múltiples modificaciones, se ha cumplido con los objetivos establecidos en la disposición adicional 35ª de la Ley de Presupuestos de 2006. Y si, en su opinión, no es cierto que Radio Televisión Española ha tenido pérdidas millonarias durante cada ejercicio después de los ERES. Adjunto un gráfico que, lógicamente, ya le voy a decir que sí. Y, en su opinión, ¿quién es el responsable de esas pérdidas que se siguen acumulando? En sus conclusiones dice que el acuerdo de 12 de julio del 2006 pone de relevancia que deja escaso margen de maniobra en algunos temas relevantes de gestión. De todo este proceso objetivo del informe, a mí me llaman varias cosas la atención. No sé si puede tratarse de una falta de transparencia en las negociaciones, en las decisiones o en los acuerdos tomados por personas que han excedido de sus competencias. En primer lugar, le quería preguntar también a este respecto si considera correcto el contrato de consultoría de 5,3 millones de euros negociado sin publicidad, porque no hay referencia alguna a la justificación y eficiencia de ese gasto. Además, no parece que se escuchase demasiado, ya que, como usted bien ha dicho, el primer plan de saneamiento tenía una plantilla objetivo de 4.765 efectivos, lo que suponía una reducción del 48% sobre los 9.212 que existían previamente, pero al final el acuerdo con los sindicatos estableció que la plantilla se quedase con una plantilla objetivo de 6.400 miembros. Y se regularon asimismo una serie de aspectos relevantes de gestión que limitaban la actuación de los futuros gestores de la corporación. Tampoco parece muy necesario contar a consultores si al final va a pactar un ERE con los sindicatos que van a ir todos los mayores de 52 años sin tener ni siquiera las consideraciones ni en cuenta la meritocracia o las consideraciones de necesidades técnicas para desarrollar de forma óptima, las necesidades organizativas del ente, ¿no? Con todo el coste real del ERE para el periodo 2007-2013 ha ascendido, como bien decía usted, a 1.051,3 millones de euros. De hecho, los trabajadores acogidos al ERE en los últimos años han tenido un incremento salarial muy superior al del sector público en su conjunto. En total, un 9,39% en estos 6 años frente al 0,94% de los que no se acogieron al ERE. Esto sitúa que en el 2020 van a ganar más estando en situación de ERE que en situación activa de trabajadores. La verdad es que esto nos pone de manifiesto la poca planificación que se estuvo realizando, la poca capacidad a la hora de gestionar un ERE de un ente tan importante como es el de Radio Televisión Española. Para colmo, como le decía, el ERE no tuvo en cuenta las necesidades técnicas, por lo tanto, al final se tuvo que volver a contratar a miles de técnicos. ¿Cómo se articula, en su opinión, el control por el Ministerio de Economía y Hacienda de la ejecución del convenio y de los resultados derivados de su aplicación y las medidas necesarias para asegurar su efectividad establecidas en la disposición adicional 35ª de los presupuestos generales del 2016? ¿Pudo la autoridad laboral haber ejercido un control más estrecho de las condiciones del ERE que estableció unos incrementos salariales superiores a si se hubiesen quedado trabajando? ¿Y cómo puede ser que en la convocatoria de empleo 1-2007 se fijase a efecto de antigüedad la incorporación el 16 de enero del 2008, independientemente de la fecha real en que se produjese esa incorporación?
Paso también a relatar ahora el informe sobre el segundo centenario de la Constitución española. Yo creo que en este informe, desde luego, el Tribunal de Cuentas ha hecho un trabajo fantástico y lo que se puede sacar de relevancia es que es una enumeración de un desastre contable en lo que se ha producido en este informe, ya que hay expedientes incompletos, un sistema de control interno que es totalmente inútil, una falta de planificación y seguimiento de las acciones, errores contables, falta de documentación justificativa del gasto, es decir, un conjunto de irregularidades que consideramos inaceptables y que esperamos que tengan consecuencias. En ese sentido, sí me gustaría preguntarle si ha habido, y entiendo que sí, reparos y cómo está precisamente el seguimiento de los mismos. Paso al Fondo de Cooperación para el Agua. El Fondo de Cooperación para el Agua se establece como un instrumento de la cooperación española que tiene como principal objetivo asegurar el acceso a agua potable y saneamiento de las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe. Es decir, es un fondo fundamental y está encuadrado dentro de los sistemas de cooperación internacional de nuestra Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las dotaciones del fondo ascendieron en el periodo fiscalizado a 819,5 millones de euros procedentes de los créditos consignados en el capítulo 8, el de activos financieros del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. A 31 de diciembre, tal y como relata el informe, la cartera de fondo estaba constituida por 67 proyectos, de los cuales 47 eran bilaterales y 20 multilaterales. Nos parece que falta un plan de actuaciones específico y la falta de definición de criterios previos para encuadrar los proyectos en los distintos procedimientos establecidos. A pesar de la importante de la cuantía del fondo, el Tribunal de Cuentas refleja que se han producido varias limitaciones que han impedido la elaboración en términos de eficacia de gestión. Una y otra vez, este tribunal nos trae informes en los que nos damos de golpes contra la misma pared. Queremos que el Tribunal de Cuentas nos diga si el gasto es eficaz, así como si la Administración es ineficaz en su organización y el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar concretamente a la Administración. Desde luego, creemos que si la Administración no está bien gestionada, la imposibilidad de poder hacer una fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas nos lleva a una opacidad que yo creo que ya estamos todas las Administraciones y todo el conjunto de la sociedad un poco harta. Entre los resultados de la revisión de una muestra de programas bilaterales, el informe señala demoras en las delimitaciones de los proyectos que retrasaron el inicio de su ejecución, así como modificaciones de objetivos y ampliaciones considerables de los plazos inicialmente previstos. Se comprueba también que se encontraban pendientes de reintegro por incumplimiento de las condiciones de la concesión una subvención concedida en el 2009 por importe de 1,6 millones de euros. Estamos hablando de agua potable para países que lo necesitan. Yo creo que, desde luego, en esto tenemos que ser todavía más estrictos. Y, por último, voy a hacer de forma muy somera, muy breve, sobre el Consejo Superior de Deportes. Aquí creemos que es necesaria una adecuada planificación estratégica de las subvenciones y definir indicadores de gestión, de forma que así podamos tener información útil, que nos pueda proporcionar información útil para el seguimiento de los objetivos y la toma de decisiones. Además, se recomienda, por parte del informe, que se realice una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados para la gestión de las subvenciones concedidas. Volvemos a lo mismo. Yo creo que es fundamental saber si los recursos públicos que son limitados, que proceden de los bolsillos de los ciudadanos, que proceden de los impuestos de los ciudadanos, se están gastando de forma eficaz, pero también tenemos que saber si se produce el gasto de forma eficiente y, sobre todo, con transparencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene